emitió este viernes órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y contra María Alexeyevna Belova en relación con un supuesto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia. Rusia rechazó las acusaciones este viernes y una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el tribunal no tiene importancia en Rusia. Durante mucho tiempo ha habido llamados para que la Corte presente cargos contra Putin. La Corte Penal ha estado investigando denuncias de crímenes de guerra en Ucrania desde que Rusia invadió por primera vez parte del país en 2014. Esas llamadas se intensificaron con la invasión total el año pasado. De hecho, el fiscal de la Corte, Karim Khan, ha hablado sobre los esfuerzos, la necesidad de construir casos metódicamente con pruebas. Dicho esto, la probabilidad de que el presidente de Rusia alguna vez vea físicamente el interior de una sala del tribunal mientras permanezca en el poder en Rusia parece más que escasa. Y ahí me detengo porque además sobre la base de antecedentes de otras órdenes, no muchas, de arresto con mandatarios en ejercicio, la verdad es que bueno, eso no ha prosperado en el tiempo, han pasado los años y han seguido en ese puesto, ocupando la silla presidencial. En el caso de Putin, ¿qué significa esto? Lo revisamos con Luis Angarita, internacionalista. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Para entender, porque además, bueno, Rusia ni siquiera reconoce la Corte Penal. De hecho, hay que agregar también, entiendo que otro país que no reconoce la Corte Penal o que podría eventualmente desconocer algún mandato de la Corte es Estados Unidos, o me equivoco. Dentro de esa alianza de países, me gustaría que nos pusiera bien en el contexto. Sí, sobre todo que debemos entender que el tablero internacional sigue habiendo movimientos y siguen habiendo todavía actos simbólicos. Por lo menos entendemos que todo lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas dan señales a que el conflicto es de largo aliento, que va para mucho tiempo. Desde la Cancillería rusa se habla de 2026, desde Occidente se habla de cómo se va escalando el tema militar ya con el uso de aviones de combate polacos en territorio ucraniano, de modo tal que todo está sumando a que el conflicto es de largo aliento y tiene como telón de fondo que hoy inicia una visita Xi Jinping, el presidente chino, que de modo tal que Occidente puso como una vara muy alta al anunciar esta acusación de crímenes de guerra para que China se retrate como un presidente que eventualmente puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Claro, lo que sí es que esto, porque lo de la presencia de Jinping, supuestamente dentro de un marco de paz, podría ser considerado eventualmente también como algo de apoyo para desmontar esa guerra, ¿no? Eso podría estar dentro del escenario. ¿Es factible, más allá de lo que puede hoy interpretarse como un espaldarazo de China a Rusia en ese conflicto? China tiene una posición muy incómoda y así lo ha demostrado a lo largo de todo este año de invasión. Porque, por un lado, le interesa el discurso de lo multilateral, de evitar la hegemonía de Occidente, pero también le es incómodo discursos de invasión territorial por conflictos que tiene sobre todo en el mar oriental y por supuesto el tema de Taiwán, que le preocupa de sobremanera. Claro, también hemos visto que después de asumir el tercer periodo hay otras palabras que ya van acercando más a China hacia la postura de Rusia, porque vemos que reclaman su derecho a vender armas a Rusia, de tener relaciones con Rusia, y tratando de jugar también a la diplomacia de la paz, ha elevado una propuesta de paz, de zona de exclusión, de zona desmilitarizada en el Donbass, cosa que es inaceptable para la postura de Occidente, principalmente de Europa. A todas estas, el fin de semana, mientras la Corte emitía esa orden de captura, pues Putin se movió a territorio, fue hasta Mariupol y también estuvo en territorio en Crimea, pero explica, incluso estaba hablando para mi programa de televisión con alguien de la diplomacia ucraniana que dice que básicamente eso era un tema, bueno, un montaje,
donde por supuesto él trataba de mandar un mensaje, como muchos de los que se suelen mandar, a veces no ciertos o dentro de ese marco de fake, a la población interna y externa, ¿no? Del mundo sobre esa visita, pero que decía esta persona, le advertía, ese lugar ni siquiera, o sea, ni siquiera está cerca de ser ya lo que se puede considerar un lugar de guerra que lo amenace, sino todo lo contrario, ¿no? Y más bien eso fue básicamente un montaje para distorsionar la realidad. ¿Cómo lo ve usted? Sí, sí, totalmente, porque el territorio no es seguro, ni Mariupol, ni Crimea, ni nada de lo que esté en zona de conflicto. Bueno, también entendemos que principales líderes de Occidente también han estado en Ucrania, pero más en la ciudad de Kiev, que sí tiene algún tipo de resguardo, y de alguna manera lo que está tratando es de compensar a nivel mediático todas estas acusaciones y todos estos señalamientos de Occidente. Recordemos, por ejemplo, que el día de hoy, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sigue insistiendo en que Putin es criminal de guerra, que su tránsito por más de 100 países que ratifican la Corte Penal Internacional puede ser sensible de ser arrestado por que tiene una orden de captura que deben ejecutar todos estos países. Que eso sí, ¿no? Eso sí lo cerca. Hasta cierto punto lo puede cercar, obviamente se mueve y podría ocurrir con los países miembros. Sí, totalmente. Eso, de alguna manera, esto es un conflicto que sigue escalando. O sea, lo sigue escalando a nivel armamentístico, lo sigue escalando a nivel económico, sigue a nivel diplomático con esta acción de la Corte Penal, que como lo dijiste en la introducción, pareciera que sigue estando en el campo simbólico, porque es un presidente en función de un país que no reconoce la Corte, pero que en la opinión internacional seguirá siendo muy pesado que alguien esté acusado por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, y era de alguna manera el costo político que le querían imponer a China en su visita a Moscú. Mm. Gracias por haber estado con nosotros, haber compartido su punto de vista de esto que suma, otro elemento que suma a un conflicto, bueno, lejos de resolverse aún con las consecuencias lamentables para Ucrania, para la población de Ucrania, también de una u otra manera para la población de Rusia y el resto del mundo, por supuesto. Gracias una vez más, señor Luis Angarita, internacionalista. Vamos a hacer una pausa musical y en breve volveremos para cerrar el programa de hoy con el segmento